buenas tardes con todos los participantes. Muchísimas gracias por asistir a esta videoconferencia sobre la solución de controversias durante la ejecución contractual. Vamos a compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se solucionan estos conflictos que se derivan después ya de haber seleccionado al proveedor y ya con el contratista luego de haber suscrito el contrato. Dentro del contenido de esta videoconferencia vamos a ver cuáles son los medios de solución de controversias en la normativa de contrataciones del Estado, la conciliación, el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas y finalmente las conclusiones. Primero, vamos a ver cuáles son los medios de solución de controversias. En las contrataciones del Estado nosotros tenemos tres fases, en la que primero vamos a tener la planificación y actuaciones preparatorias, en la que se hacen todas las actuaciones para poder convocar un procedimiento de selección. Luego viene la fase de selección, la fase en la que propiamente se elige al contratista o al proveedor con el que se va a contratar. Y finalmente la fase de ejecución contractual, donde tanto la entidad como el contratista tienen que cumplir con sus obligaciones. En las dos primeras fases es la formación de la voluntad administrativa, que se va a dar mediante los actos de administración o los actos administrativos. Aquí tenemos la impugnación administrativa que se da en estas dos primeras fases y mediante la vía contencioso administrativo. Y la ejecución contractual, ya van a las relaciones contractuales entre las partes. Aquí ya, por ejemplo, no vamos a aplicar la ley 27444, vamos a aplicar el Código Civil, porque es una relación contractual entre el Estado y un privado. Así como lo establece la normativa, tienen que haber cláusulas obligatorias en los contratos derivados de los procedimientos de selección. La primera son las garantías, las cláusulas anticorrupción, las cláusulas de solución de controversia y las cláusulas por resolución por incumplimiento. Entonces, como nosotros ya podemos ver, y ahora tenemos una gran guía que es nuestra proforma del contrato, donde ya tenemos establecidas ciertas cláusulas, y nosotros lo único que tenemos que hacer es completar esta proforma, o de repente podemos adicionar ciertas cláusulas de acuerdo al objeto de nuestra contratación, pero tienen que estar desde la proforma del contrato. En el caso de solución de controversias, fíjense, para bienes y servicios tenemos la cláusula, por ejemplo, en obras es la cláusula 20ª. Dice, las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes. Y ahí está establecido toda la normativa, los artículos y qué es lo que se tiene y cómo se tiene que seguir. En algunas entidades también en esta cláusula ya establecen inclusive dónde se va a llevar el arbitraje, en la ciudad y de repente inclusive hasta el centro de arbitraje. Ponen ahí una diversidad de opciones. En el caso de obras, solamente en el caso de obras, tenemos la Junta de Resolución de Disputas. Las partes pueden acordar que la controversia sea resuelta o las controversias puedan ser llevadas dentro de una Junta de Resolución de Disputas. Existen ciertos montos para los cuales la Junta de Resolución de Disputas es obligatoria, va a estar conformada por 1 o 3 miembros, dependiendo del monto de la contratación también. Y este es un mecanismo bastante idóneo para que nuestras obras puedan avanzar y no se estanquen como muchas de las obras que tenemos que están paralizadas hace ya varios años. De hecho, en la nueva normativa de contrataciones del Estado, que ustedes ya han visto que aprobó el Congreso, se está dando lo que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, porque lo que se quiere para esta nueva fase es de que ya no sea solamente una junta que resuelva los problemas, sino que también prevenga estos problemas. Se va a cambiar el nombre, ya no van a ser solamente Junta de Resolución de Disputas, sino Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y algo también bastante interesante, no se va a dar solamente para obras, se va a dar para los otros objetos contractuales, porque actualmente la Junta de Resolución de Disputas es netamente para el caso de obras.
¿Cuáles son los medios de solución de controversias que están plasmados en la normativa de contrataciones del Estado? La conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Estos son los tres medios que nosotros tenemos para poder resolver cualquier controversia que tengamos durante la ejecución contractual. ¿Cuáles son las materias controvertidas? ¿Qué se puede ir a controversia durante un contrato? Las controversias sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Entonces, aquí solamente, perdón, un segundito, por favor, se salió. Un momentito. Listo. Nuevamente volvemos. Entonces, las controversias definitivamente sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato puede ser sometida a la Junta de Resolución de Disputas. Las controversias referidas al incumplimiento del pago final. Fíjense, no solamente estas situaciones que vemos anteriormente, sino también que cuando no se paga, también puede ser sometido a controversia. Y luego del pago final, las controversias solamente pueden estar referidas a los vicios ocultos y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. Por ejemplo, podría ser una garantía comercial. Entonces, todas estas situaciones se pueden someter a controversia. De hecho, tenemos que todos los medios de solución de controversias están establecidos en el artículo 45 de la ley y en los artículos 223 en adelante del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué materias no pueden someterse a los medios de solución de controversias? Entonces, la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. En este caso, fíjense, la ejecución de prestaciones adicionales no se puede someter a controversia bajo los medios de la normativa de contrataciones del Estado. Otra situación es que de repente el contratista quiera llevar esto al fuero judicial. Esa ya es otra situación, pero bajo los medios de solución de controversias, los tres medios establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, no se puede llevar a controversia la ejecución de prestación, de aprobar la aprobación o no de ejecución de prestaciones adicionales. Tampoco se puede llevar a controversia las pretensiones de enriquecimiento sin causa o indebido al pago de indemnizaciones o cualquier otra que derive de falta de aprobación de prestaciones adicionales o aprobación parcial de prestaciones adicionales, ya sea tanto que éstas hayan sido aprobadas por la entidad o por la Contraloría General de la República. Porque, por ejemplo, en el caso de obras, ustedes saben que en el caso de bienes y servicios no hay ningún problema. Las prestaciones adicionales las aprueba la entidad. Sin embargo, en el caso de obras, las prestaciones adicionales hasta el 15% del monto del contrato original las aprueba la entidad. Si supera ese monto, ya se va a la Contraloría General de la República. Entonces, fíjense que un contratista puede solicitar prestaciones adicionales, puede que la entidad no apruebe esas prestaciones adicionales o apruebe parcialmente. Entonces, por eso es muy importante seguir lo que dice la normativa de contrataciones del Estado. Muchos contratistas o muchas entidades le dicen al contratista, ve avanzando, ve haciendo, ya te aprobamos luego. Y luego no se aprueban esas prestaciones adicionales por un sinfín de razones. Entonces, el contratista ha ejecutado algo que luego de repente no va a poder ser pagado, por lo menos no va a poder someterse a controversia, porque en este caso, si el contratista ha ejecutado un adicional sin que haya la aprobación, vendría a ser un enriquecimiento sin causa o indebido. ¿Por qué? Porque no tiene un contrato. Entonces, esto, como le vuelvo a repetir, no se puede someter a los medios de solución de controversia establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Tenemos algunas reglas especiales también. Las controversias sobre la nulidad del contrato solamente pueden ser sometidas a arbitraje.
El artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado establece 5 causales para declarar la nulidad del contrato. Y estas controversias no se pueden someter a conciliación. Dentro de estas 5 causales que tenemos está primero por haberse perfeccionado habiendo un impedimento. En este caso, si hay un impedimento y a pesar de ello se ha suscrito un contrato, el contratista no tiene derecho a retribución alguna con cargo al Estado. De hecho, ya tendría que verse en el foro judicial. Claro, sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios y servidores de la entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente este contrato. Cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad, cuando se haya suscrito el contrato, a pesar de que ya existía un recurso de apelación en trámite, cuando no se haya cumplido las condiciones establecidas para una contratación directa o no se utilicen los métodos de contratación o se emplee un método distinto al que corresponde, en muchas ocasiones sucede que convocan bienes como servicios, servicios como bienes, servicios como obras, obras como servicios, etcétera. ¿Por qué? Porque las áreas usuarias no definen bien su requerimiento y disfrazan requerimientos. Ponen un requerimiento de servicios cuando en realidad debe ser de bienes. Entonces hay que analizar muy bien ese tema porque ese es un punto, por ejemplo, para declarar la nulidad del procedimiento de selección. Y finalmente, los actos de corrupción. Entonces, en estos 5 supuestos por los que se ha resuelto se ha declarado la nulidad de un contrato, estas controversias no se pueden someter a conciliación, solamente van a arbitraje. Ahora, el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad disponga lo contrario. En este caso, fíjense que muchas veces los contratistas principalmente piensan que por haber puesto un arbitraje o una conciliación van a dejar de ejecutar sus obligaciones y no es así. El hecho de que exista una controversia no suspende las obligaciones contractuales de ninguna de las partes. De ser el caso, la entidad tendrá que pagar lo que corresponde si es que hay una valorización de repente en curso y el contratista tiene que seguir ejecutando sus obligaciones, salvo que la entidad disponga lo contrario, porque de repente es un hecho que no puede continuar. Hay excepciones. Y como tercer punto tenemos las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles de recibida la obra. ¿Por qué? Porque obviamente para que actúe la Junta de Resolución de Disputas es hasta recibir la obra. Una vez que de repente el contratista o la entidad no estén de acuerdo con una decisión que ha emitido la Junta de Resolución de Disputas, solamente puede ser sometida a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a esta recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje, pero siempre respetando el plazo de caducidad que debe existir. Vamos a ver entonces, miren, los plazos de caducidad. ¿Cuándo se tienen que iniciar estos medios de solución de controversias? Como es en la ejecución contractual, todo va a iniciar después de la suscripción o del perfeccionamiento del contrato. Se debe iniciar antes del pago final, la conciliación o el arbitraje. En el caso de Junta de Resolución de Disputas, que estamos hablando netamente del caso de obra, se debe iniciar antes de la recepción total de la obra, salvo, como ya vimos hace un momento, los vicios ocultos y las obligaciones posteriores que sí pueden ser reclamados después del pago final. Ahora vamos a ver temas específicos. La nulidad del contrato, la resolución del contrato, la ampliación de plazo contractual, la recepción y conformidad de la prestación, las valorizaciones o metrados, la liquidación del contrato, son 30 días hábiles. Y aquí vamos a ver un poquito sobre estos 30 días hábiles, porque dentro de todas estas opciones que hemos visto, se van a establecer que van a ser en 30 días hábiles. ¿Después de qué? Después de notificado el acto, después de notificado el hecho.
En general, pero por ejemplo, en el caso de la conformidad, es después de ocurrida la recepción o la negativa de la recepción, o de repente después de que se haya vencido el plazo para otorgar la conformidad. ¿Qué pasa si el proveedor ya ha entregado sus bienes, servicios u obras y la entidad tiene un cierto plazo, que puede ser de 7 o de 15 días, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, dependiendo si es una consultoría o de la complejidad, se puede, o si necesita pruebas, se puede ir hasta los 15 días, y si no son 7 días. ¿Qué pasa si la entidad no emite esta conformidad? El contratista tiene derecho a, a someterlo a una controversia, ¿no? Después de que de vencido este plazo para otorgar la conformidad. En el caso de las actuaciones posteriores al pago final, se tiene 30 días hábiles siguientes a la fecha en que debían ejecutarse. Y en el caso de vicios ocultos, por ejemplo, es 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. La norma me establece, en general, que el plazo por la responsabilidad por vicios ocultos es no menor de un año, con excepción de los bienes o servicios que sean, que tengan de alguna manera, que sean perecibles. En este caso, sí puede ser menos tiempo, pero para otros bienes o servicios, el plazo mínimo por vicios ocultos, por esta responsabilidad, es de un año. En el caso de expedientes técnicos de obra, es de 3 años de finalizada la obra. Y en el caso de ejecución de obras, por ejemplo, es de 7 años después de finalizada la obra. Entonces, fíjense, también tenemos distintos plazos para los vicios ocultos. Ahora, para supuestos diferentes, deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final. ¿Cuál podría ser un supuesto diferente? Aquí tenemos, por ejemplo, las penalidades. Si ustedes ven, no está establecido dentro de las primeras causales específicas las penalidades. Entonces, si yo quiero someter a controversia la aplicación de una penalidad, debe ser anterior a la fecha del pago final. Ahora, tenemos también un marco normativo aplicable que respetar en cuanto a la aplicación de las normas. Se debe mantener obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho, y esta disposición es de orden público. Primero, la Constitución Política del Perú, la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Luego, recién vienen las normas de derecho público y las normas de derecho privado. Si hay algo que no está establecido, por ejemplo, en la Ley de Contrataciones del Estado, recién yo voy a ir a ver a las normas de derecho público o, de ser el caso, a las normas de derecho privado. ¿Cuáles son las principales controversias que se dan? Si bien es cierto, son varias las controversias que se dan, no son solamente estas, pero las principales controversias que se dan en el Estado, primero, son las ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo porque a veces, por causa de la entidad, por causa de un tercero o por causa del contratista, pero no importa quién sea el responsable de este hecho generador del atraso, quien siempre tiene que solicitar la ampliación de plazo es el contratista. Por ejemplo, si iban a vender pinturas y la fábrica de pinturas se incendió, no es culpa ni del contratista ni de la entidad, es de un tercero. Entonces, ameritaría una ampliación de plazo probablemente si es la fábrica de las pinturas que me tenía que entregar el contratista. Ahora, en el caso de que sea culpa del contratista, habría que analizar, y yo creo que en la mayoría de los casos no iría a una ampliación de plazo si es responsabilidad del contratista. Ahora, si la responsabilidad es de la entidad, entonces sí procedería a una ampliación de plazo, pero para ello debe estar bien sustentada. Por ejemplo, yo he visto en muchos casos, principalmente en las obras por administración directa, que el contratista lleva los bienes, a veces pueden ser agregados, cemento o bienes que son en cantidad, va al almacén de obra y en obra le dicen, no tengo espacio. O coordina con la obra y la obra le dice, no tengo espacio. Esta es una responsabilidad de la entidad. O de repente tiene que hacer una instalación eléctrica en las instalaciones de una entidad y cuando va todavía no han desocupado
los ambientes. ¿De quién es la culpa? Es de la entidad. Pero ¿quién tiene que solicitar la ampliación de plazo? El contratista. ¿En base a qué? En base a la finalización del hecho generador del atraso. El contratista tiene que ver la finalización del hecho generador del atraso. Y aquí es el problema, porque si bien es cierto, en muchas de las ocasiones no es culpa del contratista, el contratista no solicita su ampliación de plazo de la manera adecuada, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 158 del reglamento. Muchas veces los contratistas solicitan la ampliación de plazo antes de que finalice el hecho generador del atraso. Entonces, obviamente, va a ser rechazado por la entidad o solicitan la ampliación de plazo sin adjuntar la documentación que corresponda, sin adjuntar el sustento. Entonces, la entidad deniega esta ampliación de plazo. Entonces, esta es una de las principales controversias que tenemos. La aplicación de penalidades, que puede ser derivadas de repente de una denegatoria, de una ampliación de plazo, o en el caso de otras penalidades, porque en muchas ocasiones no han sido bien establecidas en las bases y se le aplica estas penalidades al contratista. Otra de las principales controversias que tenemos es la resolución del contrato. Y aquí les hago una pregunta y solamente contesten por el chat. Si el contratista resolvió el contrato a la entidad por X razones, pero ya se lo resolvió, la entidad puede resolverle luego, digamos, porque ha alcanzado el monto máximo de penalidades, la entidad no le pagaba y el contratista le resuelve el contrato a la entidad. Y la entidad podría resolverle el contrato al contratista por acumulación máxima del monto máximo de penalidades, por ejemplo. Miren, si lo vemos así de frío, efectivamente no se puede resolver un contrato que ya está resuelto. ¿Por qué? Porque ya no hay una relación jurídica contractual, como dice Luis, efectivamente, ya no existe esta relación. Entonces, si ya no existe esta relación contractual, ¿qué contrato voy a resolver? Sin embargo, hay una opinión del OCE que es interesante. No estoy diciendo que diga lo contrario a lo que hemos dicho, sino que establece que si es que la parte que ha resuelto primero el contrato no ha seguido el procedimiento establecido en la normativa, la otra parte sí puede resolver. ¿Por qué? Porque si no ha seguido el procedimiento, esa resolución no es válida. Vi un caso que la entidad le mandó una primera carta al contratista, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Pero fue una carta que tenía el título de carta notarial, pero fue enviada por correo electrónico. Y luego le envió una segunda carta notarial resolviéndole el contrato de pleno derecho. Y la entidad no le pagaba. Entonces, ¿qué hizo el contratista? Cuando recibió esta primera carta, le envió una primera carta notarial a la entidad pidiéndole el pago de su primera entregable. Y como la entidad no cumplió, le envió una segunda carta notarial resolviéndole el contrato. Entonces, cuando se fueron al arbitraje, ganó el contratista. ¿Por qué? A pesar de haber resuelto el contrato en una segunda instancia, perdón, a pesar de haber resuelto el contrato eh, en segundo lugar, no como lo hizo la entidad en primer lugar, ¿qué pasó? La entidad no siguió el procedimiento, por lo tanto, la resolución de contrato de la entidad no era válida. Entonces, hay que analizar ese caso. Es la única forma en la que la entidad podría resolver, o la entidad o el contratista, una de las partes, podría resolver un contrato ya resuelto. Porque de lo contrario, si está bien resuelto el contrato, como ya lo han dicho muchas personas, entonces ya no habría una relación contractual. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a resolver si una de las partes ya resolvió el contrato? Ese es uno de los casos que también es bastante controvertido porque en muchas entidades se han resuelto contratos y no han seguido el procedimiento. Si me esperan un segundito, les voy a señalar la opinión del OCE que dice esto. Denme 2 segundos.
La opinión que les digo es la opinión 86 del 2018. Se las voy a dejar por el chat para que ustedes también puedan revisar esta opinión y ver que los establece. Si no ha seguido el procedimiento, entonces sí se puede resolver. Y otra de las controversias que también tenemos bastante es la liquidación del contrato de obra. Tenemos que a veces las partes no se ponen de acuerdo en cuanto a la liquidación. Entonces, también es otra de las principales. Estas son las principales controversias que se dan. Sin embargo, tenemos otras tantas controversias, por ejemplo, la nulidad del contrato, cuando no están de acuerdo con la recepción o de repente con la conformidad, la liquidación del contrato de consultoría de obra, pero más frecuente es la liquidación del contrato de obra, pero también tenemos la liquidación del contrato de consultoría de obra, las obligaciones posteriores al pago final, los vicios ocultos, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las principales causas? Yo diría que una de las principales causas son los requerimientos deficientes. Lamentablemente, uno de los talones de Aquiles de todas las entidades a nivel nacional son la deficiente elaboración de requerimientos. Las áreas usuarias no tienen el suficiente conocimiento para elaborar requerimientos. Y a veces se contradice. Si bien es cierto, logística, en muchas entidades he visto que logística les revisa el requerimiento. Y muy bien, pero logística les podrá revisar de repente la parte normativa administrativa, que debe tener el plazo de entrega, el lugar de entrega, responsabilidad por vicios ocultos, etcétera. Pero logística no puede conocer absolutamente todo el contenido de todos los requerimientos. Recuerden que el logístico tiene que comprar desde una aguja hasta un avión. Entonces, es difícil que el logístico pueda conocer absolutamente todo. Ahora, ¿qué pasa? El área usuaria a veces copia, pega un requerimiento y no se hace una indagación de mercado adecuada, sale, se convoca el procedimiento de selección, ganan y ya en la ejecución contractual empezamos a ver los problemas. Requerimientos deficientes, que son ambiguos, no se sabe qué es lo que realmente requiere la entidad o qué es lo que tiene que entregar el proveedor. Y ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas y no podemos ejecutar bien vale la redundancia, la ejecución contractual, porque tenemos un requerimiento deficiente. Para mí esa es la principal causa. Otra de las causas, obviamente, también vemos con los incumplimientos del contratista. El día de ayer estaba viendo un caso de controversia en las que el contratista empezó a ejecutar el contrato de un servicio X y luego dice, ¿sabes qué? Entidad, voy a resolverte el contrato por el principio de equidad, porque tiene que haber una equidad entre lo que la entidad paga pero claro, y lo que el proveedor entrega, porque el costo no me sale. Pero eso no es motivo para resolver el contrato. Entonces, y le resolvió el contrato a la entidad, argumentando este principio de equidad. Pero fíjense, nadie le puso una pistola en la cabeza al contratista y le dijo, pon este monto. El contratista se supone, o el proveedor en ese momento, el postor, analizó sus gastos, analizó sus costos y dijo, este es mi monto. Y con ese monto se presentó al procedimiento de selección. Entonces, luego no me puede decir de que no me resulta cuenta, porque no, ni siquiera hubo un elevado costo de vida, no hubo un paquetazo o algo así, no. Entonces, ese no es un motivo y es un incumplimiento del contratista, pues bueno, pues aquí ya se fueron a una controversia y ganó la entidad. Justo el día de ayer les notificaron el laudo en el que ganó la entidad. ¿Por qué? Porque no es un motivo para poder resolver un contrato. Otro tema también es los problemas en la toma de decisiones, porque a veces, si bien es cierto, está sujeto a interpretación, pero muchos de los funcionarios tienen temor a tomar decisiones. ¿Por qué? Por el sistema de control inquisitivo que tenemos. En muchos casos, en algunos, no voy a decir todos tampoco, algunos auditores
no entienden de que pudo ser una omisión, sino todo es colusión. Y no se trata, a veces la gente que entra a contrataciones debería conocer un poquito más de repente el tema de contrataciones, pero no es así, no se da en nuestro medio. Entonces, lo cierto es de que entran con un conocimiento básico, a veces siguen haciendo lo que otros hacían y ahí viene nuestro control, nuestro sistema de control inquisitivo. Entonces, la gente prefiere no tomar decisiones. La gente prefiere no conciliar, prefiere irse a un arbitraje, aunque la norma ya ha establecido otra situación que vamos a verla más adelante. Y también que tenemos normas legales ambiguas y volátiles. Lamentablemente, nuestro sistema de contrataciones y otras normas conexas que están dentro de la ejecución contractual son bastante cambiantes y esto hace que de repente no pueda haber una predictibilidad en cuanto a la ejecución contractual. Ahora vamos a ver el tema de la conciliación. Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. ¿Se puede hacer una conciliación? Y si no resulta esa conciliación, ¿luego me puedo ir al arbitraje? Claro que sí. ¿Sí? La conciliación se debe realizar en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y debe ser llevada a cabo por un conciliador certificado también por el MINJUS, porque de lo contrario, esta conciliación no va a ser válida. Y aquí lo que les decía hace un momento, se debe realizar el análisis costo-beneficio de proseguir con la controversia considerando el costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible bajo responsabilidad. Y esto tal cual lo he copiado en lo que dice la normativa de contrataciones, porque aquí se tiene que hacer este análisis. En muchas entidades, la gente, como les decía, no quiere ir a conciliar. No quiere ir a conciliar. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Dice, no, mejor me voy a un arbitraje. Sé de una entidad X que no acepta ampliaciones de plazo de ningún tipo. Recuerdan que hace un tiempo hubo unos problemas, principalmente en el sur del país, y bloquearon carreteras, cerraron, no había paso de vehículos. Pero a pesar de que los contratistas les entregaban recortes de periódicos, noticias de internet, noticias de páginas web oficiales, sin embargo, a pesar de ello, la entidad ha denegado todas las ampliaciones de plazo y ha penalizado a todos los contratistas, cosa que de repente no debería ocurrir. Sin embargo, ahora esa entidad yo sé que tiene varios arbitrajes en curso y la mayoría son por ampliación de plazos, porque no acepta ninguna ampliación de plazos, porque lamentablemente su órgano de control institucional siempre les ha cuestionado por qué les ha dado ampliación de plazo, a pesar de que estaba sustentado, siempre les ha cuestionado. Entonces dicen, no, yo no quiero que OSI me cuestione, así que mejor no le doy la ampliación de plazo. Vámonos a un arbitraje y que el árbitro diga que sí le corresponde la ampliación de plazo. No se trata de eso. ¿Y por qué justamente se ha incluido este artículo o esta redacción en la normativa de contrataciones? Porque la mayoría de arbitrajes son perdidos por el Estado. Si yo sé que el contratista tiene la razón de que efectivamente no hubo paso, no hubo el paso de vehículos, ¿cómo iba a traerlos o iba a entregar los bienes? Entonces, en este caso, por favor, es importante hacer este análisis costo-beneficio para ver de solucionar en una instancia más temprana, que sería la conciliación. ¿Por qué? Porque ustedes también saben que quien pierde el arbitraje lo paga. ¿Y quién va a pagar en este caso? La entidad. Los arbitrajes no son nada baratos. Vi un arbitraje de un proceso más o menos de algo de 4,5 millones, costó 200,000 soles. ¿Quién va a pagar ese arbitraje? Lo pagó la entidad porque perdió. Entonces, mucho cuidado con este tema de irnos a las controversias o irnos al arbitraje sin antes haber evaluado el costo-beneficio de irnos a una conciliación. Ahora, en el caso del procedimiento conciliatorio concluya por acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes pueden resolver la controversia en la vía arbitral, porque puede que hayan conciliado en algunas situaciones y en otras no. Entonces, de ello podemos ir a la vía arbitral. Sí, Guillermo, realmente es un buen negocio, pero hay que ser un buen árbitro.
porque hay árbitros que lamentablemente están mal vistos, pero hay otros árbitros que tienen una muy buena reputación. Vamos a ver cuál es el proceso conciliatorio. Miren, aquí tenemos, cuando hay una controversia, nos vamos a ir, no hablemos de obras porque en realidad las obras, de acuerdo al monto, van a estar permanentemente con una junta de resolución de disputas. Pero en una controversia, inclusive ya tenga la junta de resolución de disputas, se puede ir a una conciliación o un arbitraje, siempre respetando el plazo de caducidad. Esta se va a someter a cualquier centro autorizado por el MINJUS y van a tener una primera audiencia y una segunda audiencia. Por si acaso yo no soy abogada, pero yo he visto que la mayoría de entidades les dicen no asistan a la primera audiencia, vamos a ir ya a la segunda audiencia y ahí se toma una decisión. Eh, Puede que haya un acuerdo o no haya un acuerdo, el acuerdo puede ser total o parcial y esto concluye el proceso conciliatorio. Aquí se emite el acta y debe ser registrada por la entidad. Se hace dentro de los 10 días hábiles de emitida el acta. Ahora, las formas de conclusión de la conciliación. ¿Cómo concluye una conciliación? Por acuerdo total de las partes, que quiere decir que las pretensiones de ambas partes se han cumplido al 100%. Por acuerdo parcial de las partes, que las pretensiones de ambas partes puede que se hayan cumplido algunas pretensiones de una de las partes o de la otra de las partes, pero no se ha cumplido el total. Por falta de acuerdo entre las partes, porque no han llegado a un acuerdo y no hay conciliación. O por inasistencias, porque puede ser que se le haya citado, por ejemplo, a la entidad o al contratista a una primera audiencia, no ha ido, a una segunda audiencia no ha ido, entonces ahí termina la conciliación. Obviamente sin acuerdo, porque no ha habido un acuerdo, no han llegado a ningún punto porque no han asistido. Y por decisión debidamente motivada del conciliador, cuando se advierte la violación a los principios de la conciliación, se retira alguna de las partes antes de la conclusión de la audiencia o se niega a firmar el acta de conciliación. Estas son las 5 formas en que se puede concluir una conciliación. Ahora vamos a ir a ver un poquito sobre el arbitraje. Antes de que me olvide, definitivamente, dentro de la conciliación, eh, si ustedes revisan, me parece que solamente es el artículo 223 del reglamento, pero es muy sucinta la redacción de la conciliación. Por lo tanto, en el caso de las conciliaciones, también se aplica la regulación especial, que es la ley 26872 y su reglamento, que está aprobado mediante Decreto Supremo 014-2008 JUS y modificatorias. Ahora vamos a ver el arbitraje. El arbitraje establecido en las contrataciones del Estado es nacional y de derecho. En el caso de un arbitraje privado, el arbitraje es opcional. En cambio, en el caso de las contrataciones del Estado, es un medio de solución de controversias obligatorio. Obviamente que se puede pactar, se puede llegar a una conciliación o arbitraje, pero se debe utilizar uno de estos dos medios. Para desempeñarse como árbitro designado por el Estado en una institución arbitral o ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el OCE. Actualmente, este Registro Nacional de Árbitros es administrado por el OCE, pero con los cambios que se vienen en la nueva normativa de contrataciones del Estado, ya no va a existir un Registro Nacional de Árbitros. Ahora lo que va a administrar el OCE son las instituciones arbitrales y se va a pedir que cada institución arbitral más bien esté pendiente de los requisitos que deben cumplir sus árbitros. El laudo que se emite durante el arbitraje es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes a través del SEACE. Entonces, en el caso del arbitraje, es resuelto por un árbitro único o tribunal arbitral conformado por 3 árbitros según las partes. En el caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único. ¿Por qué? Porque de repente
o en el requerimiento o en las bases no se estableció si iba a ser un árbitro único o un tribunal arbitral. Entonces, en este caso, va a ser, si no hay un acuerdo, es resuelto por un árbitro único. Y para la designación residual de este árbitro único o del presidente del tribunal, en un arbitraje institucional, el árbitro debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. A ver, ¿qué pasa en un arbitraje, por ejemplo, cuando es un tribunal? El contratista pone su árbitro, la entidad pone su árbitro, y entre los dos árbitros deciden quién va a ser el presidente del tribunal arbitral. Y bueno, si es uno solo, los dos se tienen que poner de acuerdo para ver quién va a ser el árbitro. Y el árbitro tiene, como les decía, tanto el tribunal, el presidente del tribunal o el árbitro único, en caso de que no haya un acuerdo, va a tener que estar inscrito en el RNA del OCE. Si es un árbitro único, necesariamente va a tener que ser un abogado. Si es un tribunal arbitral, el presidente del tribunal tiene que ser abogado. Los otros pueden ser de otras profesiones, que vaya de repente con el objeto de la contratación. Ahora, ¿cuándo puede ser un arbitraje ad hoc y no institucional? Cuando el valor estimado o el valor referencial sea menor o igual a 5 millones de soles. En ese caso puede ser ad hoc, pero ojo, en el arbitraje ad hoc, los gastos arbitrales no pueden exceder lo establecido en la tabla de gastos aprobados por el OCE, no pudiéndose pactar en contrario. ¿Por qué? Porque en este caso, el árbitro ad hoc no me puede cobrar más del monto que se ha establecido en la tabla del OCE, porque estaríamos pagando de repente un sobrecosto que no corresponde. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son las características de los árbitros? Primero, un árbitro tiene que ser independiente. ¿Qué quiere decir? Que no puede estar sujeto o no puede depender, o su decisión no puede depender ni del contratista ni de la entidad. Debe ser imparcial. No puede ir ni para el lado del contratista ni para el lado de la entidad. Tiene que ser un ente justo. Además, el árbitro tiene el deber de información. En este caso, tiene que alcanzar, tiene la obligación de dar a conocer a las partes y alcanzar la ocurrencia de cualquier situación controvertida que pueda generar dudas también sobre su imparcialidad y su independencia. Además, para ser árbitro se tiene que cumplir con los requisitos legales establecidos, que, por ejemplo, es de que tenga experiencia en arbitraje, tantos años de experiencia, etcétera. Todos los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones tienen que ser cumplidos por estos árbitros. En el caso de un proceso arbitral, primero vamos a ver si tenemos una controversia, en este caso la vamos a, digamos, solucionar por arbitraje, siempre respetando los plazos de caducidad. Se hace la solicitud de arbitraje, que puede ser institucional o ad hoc, igual puede ser conformada por 1 o por 3 miembros, y luego se dan las actuaciones arbitrales, entre las que tenemos primero la instalación, la demanda y absolución, las medidas cautelares, las audiencias, y finalmente se va a emitir el laudo. Como ya hemos visto, el laudo es inapelable y es de cumplimiento obligatorio. Ahora, el laudo se notifica a las partes a través del SEACE. ¿Quién notifica el laudo? Recuerden que en el caso de la conciliación, la entidad publica en el SEACE dentro del plazo de 10 días hábiles de emitir el acta. En cambio, el laudo lo va a notificar el secretario del tribunal arbitral o el árbitro único. Entonces, este laudo se va a notificar a través del SEACE. No es la entidad la que tiene que registrar este laudo, a diferencia de la conciliación. Ahora vamos a ver un poquito sobre la Junta de Resolución de Disputas. Dentro de la Junta de Resolución de Disputas tienen ciertas características. Promueve que las partes logren prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma.
Entonces, la idea es solucionar cualquier disputa que exista en camino, en el acto. No irnos a un arbitraje que, como ustedes ya lo han mencionado, va a demorar mucho tiempo. En caso de resolución de contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. ¿Por qué? Porque por ello existe y se ha planteado esta Junta de Resolución de Disputas. Entonces, es quien va a resolver todas las diferencias, las controversias que haya entre el contratista y la entidad. No puede someterse a Junta de Resolución de Disputas pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública. Prácticamente, la Junta de Resolución de Disputas es la que va a ver la parte técnica, nada de temas indemnizatorios. La Junta de Resolución de Disputas es facultativa en contratos de obra menores iguales a 20 millones de soles. Hasta hace unos 2 o 3 años, si no me equivoco, yo podía utilizar una Junta de Resolución de Disputas de forma facultativa de 5 a 20 millones de soles, pero se retiró esa cláusula. Ahora, yo en un contrato pequeño, ¿puedo utilizar una Junta de Resolución de Disputas? Claro que sí, pero es facultativa en contratos menores o iguales a 20 millones de soles. Puede estar integrada por 1 o 3 miembros, según acuerdo de las partes. Yo puedo tener un adjudicador de la Junta de Resolución de Disputas o 3 adjudicadores. ¿Cuándo va a ser un miembro? Cuando el monto sea menor a 40 millones de soles. Y va a ser obligatoriamente 3 miembros cuando el monto sea mayor o igual a 40 millones de soles. La decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación, desde el vencimiento del plazo para su corrección o aclaración, o una vez corregida o aclarada la decisión. Recuerden, es vinculante. Las partes están obligadas a cumplir esta decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellas haya manifestado su desacuerdo con la misma y o desee someter la controversia a arbitraje. Yo, contratista, no estoy de acuerdo con lo que dice la Junta de Resolución de Disputas. ¿Me voy a un arbitraje? Sí, pero igual tengo que cumplir la decisión de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo esta decisión, es una obligación esencial y su incumplimiento va a otorgar a la parte afectada la potestad de resolver el contrato. Es un motivo de resolución de contrato el hecho de no cumplir con la decisión que ha tomado la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, tenemos ciertos beneficios que considero que deben analizar las personas principalmente que ejecutan obras y obras grandes para poder tener una junta de resolución de disputas. Miren, dentro de los principales beneficios, ¿cuáles tenemos? Primero, el acompañamiento en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que se van a organizar normalmente desde el comienzo del contrato. Una vez que se firma el contrato, se establece la Junta de Resolución de Disputas y continúa su función a lo largo de toda la duración de la obra. Y van a proporcionar el control de los conflictos, de las discrepancias que existan en tiempo real. Como segundo punto tenemos la intervención temprana, porque al estar involucrada desde el inicio del contrato, la Junta de Resolución de Disputas tiene la capacidad de intervenir temprano y proponer soluciones, no llegar a una controversia que luego tenga que irse a un arbitraje y paralizar una obra. No, van a continuar, porque esta Junta de Resolución de Disputas sabe inclusive los problemas que existen en el expediente técnico, etcétera. Entonces puede proponer ciertas soluciones. Tiene una naturaleza preventiva, porque no es solamente una herramienta para resolver aquellas disputas o controversias que puedan resultar de la ejecución del contrato de obra, sino la idea de esta Junta de Resolución de Disputas es que pueda prevenir estas controversias. De repente hay un problema y ver de una vez cómo se puede solucionar técnicamente este problema. Reducción de demoras y sobrecostos. En este caso, la Junta de Resolución de Disputas va a contribuir a reducir demoras en la ejecución de proyectos y sobrecostos. Si bien es cierto, a un inicio esta Junta de Resolución de Disputas va a tener un costo, no es muy barata la Junta de Resolución de Disputas,
Por ejemplo, para una obra de 100 millones de soles, aproximadamente cada adjudicador cobra 10.000 soles mensual. Y si tenemos, por ejemplo, si es 100 millones, obligatoriamente son 3 adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas, son 30.000 soles mensuales. Sin embargo, fíjense que para este monto, esos 30.000 soles, ¿qué va a significar? Va a significar que mi obra vaya a tiempo, que mi obra esté ejecutándose y que no se demore, porque a la larga las obras que no se terminan de ejecutar son un perjuicio mucho mayor para el Estado. Fíjense cuántos hospitales tenemos a nivel nacional que no se han concluido. Y lo peor de todo es que la infraestructura se está deteriorando. ¿Por qué? Porque de repente lo han dejado en casco, en concreto, no le han puesto un revestimiento, no han terrajado y la infraestructura se va debilitando, se va deteriorando y eso le cuesta más al Estado. En las juntas de resolución de disputas, otro de los beneficios puede ser la rapidez, que nos va a permitir solucionar estas controversias de una forma más rápida, más sencilla y oportuna, en comparación con los otros mecanismos que tenemos, que podría ser el arbitraje o, de ser el caso también, bueno, si el contratista quiere llevarlo al Poder Judicial. eh, Tenemos que el beneficio que es sin interferencias. ¿Por qué? Me va a fomentar que yo continúe con mi obra, sin que ésta se paralice porque yo tengo algún problema, algún conflicto. Yo voy a continuar con la ejecución de la obra. Y también tiene el tema de la especialización, porque como les dije, recuerden que en el arbitraje dijimos, el árbitro único va a ser abogado o el presidente del tribunal arbitral va a ser abogado. Aquí no, aquí se cambia la situación. Si es una junta de resolución de disputas con un solo adjudicador, un solo miembro, va a ser un ingeniero o arquitecto. Y en el caso de que tengamos 3 adjudicadores, el que es elegido por el adjudicador de la entidad y el contratista va a tener que ser también un ingeniero. ¿Por qué? Porque los miembros de las juntas de resolución de disputas tienen que ser expertos, tienen que ser especialistas en la materia, con conocimiento en la obra. Por eso es que se requiere que sea un ingeniero o un arquitecto. Por lo tanto, en estos casos, fíjense, eh, vamos a poder tener esa especialidad que requerimos. No solamente va a ser el caso de que sean abogados, porque en este caso dijimos van a estar acompañando permanentemente y ¿qué es lo que van a hacer? Van a solucionar y prevenir estos conflictos. A ver, en la Junta de Resolución de Disputas sí pueden haber abogados, ¿eh? Sí pueden haber abogados. En un caso que vi, justamente era una obra de 100 millones de soles, el, la, la adjudicadora elegida por ambos era una ingeniera civil, el de la entidad era también un ingeniero civil y el del contratista era un abogado. Sí está permitido. Pero aquí me exigen, si es único, ingeniero civil o arquitecto. Si es de una junta conformada por 3 miembros, él, llamémosle de alguna manera presidente, porque no es el adjudicador elegido por los otros dos, va a tener que ser un ingeniero civil o un arquitecto. Un ingeniero o un arquitecto, perdón. Y ahora vamos a ir finalmente con las conclusiones. La normativa de contrataciones del Estado ha establecido diversos medios de solución de controversias antes de que el contratista pueda irse al Poder Judicial. Primero se tiene que ver todos estos medios de solución de controversias para poder, de alguna manera, solucionar los problemas que tengamos en la ejecución contractual. La entidad debe tomar la decisión de conciliar antes de ir a un arbitraje. Tiene que hacer este análisis costo-beneficio. Y la Junta de Resolución de Disputas en Obras son un medio de solución de controversias más eficiente. Y aquí vamos a hacer un pequeño comparativo, como las conclusiones, de la gestión del arbitraje y la gestión de la Junta de Resolución de Disputas. En la gestión del arbitraje tenemos que es un ex post. ¿Qué significa? No trabaja en instancias tempranas ni alerta de las disputas. Es reactiva. ¿Por qué? Porque el arbitraje se va a dar una vez que la controversia está declarada. No es ni consultiva ni preventiva. Es en gabinete. Se trabaja fuera de obra, analizando lo que ha acontecido, pero a través de documentos, no a través de lo que ellos realmente ven. Y a veces en los documentos se expresa lo que uno percibe
o se expresa, o de repente yo quiero expresar algo y no lo he hecho de una manera adecuada. Y es retrospectiva, es un análisis forense prácticamente, porque resuelve la controversia de la mejor manera con la documentación presentada. De repente puede faltar una documentación o, como ya les dije, puede que la documentación no se haya plasmado la idea que querían expresar. En cambio, en la gestión de la Junta de Resolución de Disputas, tenemos que tiene la característica de que es ex ante. ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar en instancias tempranas. Puede inclusive una Junta de Resolución de Disputas alertar antes de que se produzcan estas disputas, puede prevenirlas. Es proactiva porque participa activamente absolviendo las consultas y funciona como un mecanismo de prevención, no solamente de resolución, sino de prevención. Es en obra, porque se trabaja durante la ejecución de la obra con sucesos contemporáneos. Uno, y dos, es porque conocen, las personas que están dentro de la Junta de Resolución de Disputas son ingenieros, arquitectos, por lo menos va a haber uno que conoce cuál es la ejecución de la obra. Por lo tanto, conoce todos los problemas que se están dando en la ejecución de la misma. Y es contemporánea proyectiva, porque permite un análisis contemporáneo de lo acontecido con proyección de solución a futuro. Entonces, fíjense que aparentemente en un inicio una junta de resolución de disputas, entre comillas, puede resultar más cara, pero es más beneficiosa porque a la larga me va a permitir que la obra pueda ejecutarse en el momento oportuno, en el tiempo oportuno, en el tiempo establecido en el expediente técnico y no que demore 10 años, 15 años más y no tengamos las obras que requerimos. Por eso es una buena idea, me parece un buen avance que se va a hacer en la nueva normativa de contrataciones, el hecho de que la Junta de Resolución de Disputas ahora sea la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que no solamente sea para obras, sino para otros objetos contractuales. Bueno, y hasta aquí terminamos la exposición. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.